Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6 sucesivamente. Estamos en nuestra serie de predicaciones, deberes cristianos, y todo va enfocado a lo que es precisamente esta parte de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5, y vamos a darle lectura al 5 y al 6. Quiero que uno de ustedes, ¿verdad?, que traen la nueva que traen la Biblia Reina Valera 1960, le dé lectura con voz alta, con voz fuerte, que se escuche en todas partes de la iglesia y hasta allá afuera, para poder comenzar. Y yo ahorita le voy a dar lectura en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién le puede dar lectura, hermanos, a la palabra de Dios? No se amontonen, ¿verdad? Ajá, quien la tenga en la Reina Valera. Ajá. Quien ya la tenga, de una vez. 13, versículo 5 y versículo 6. El que se ponga de pie. A ver, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y en la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión de la palabra de Dios, lo dice un poquito más claro. Por eso es que quiero leerles esta versión de la Biblia. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Lo hace a manera de pregunta. Y vamos a ver, ¿verdad?, en este pasaje de los deberes cristianos, dos puntos que nos enseña este pasaje de la Biblia. El primero, pues va a ser, es muy claro, ¿verdad?, lo que es el amor al dinero. Y el segundo punto tiene que ver con la parte humana o carnal reflejada en el no temeré. Nos vamos primero al punto número 1, lo que va a ser el amor al dinero. Pero antes de hablar de lo que es el amor al dinero, o en contra del amor al dinero, porque dice aquí no amen el dinero, primero quiero hacer la aclaración de que no es bueno, hermanos, que también nos vayamos al otro extremo. No tenemos que amar el dinero, pero tampoco sean extremistas y aborrezcan el dinero. ¿Amén? Porque hay unos cristianos que a veces dicen, no, es que yo no tengo dinero porque el dinero es malo, ¿verdad? Y el amor al dinero es peligroso, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero hay muchas personas que a veces, por decir, tengo que cuidar mi corazón para no amar el dinero, se van al otro extremo y dicen que el hacer dinero también es malo. ¿Y cuántos de ustedes, verdad, en este punto de sus vidas aborrecen el dinero? Yo creo que nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie. Habrá alguno que a lo mejor lo ame, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero yo creo que nadie lo aborrece, ¿verdad? Porque a ciencia cierta, pues nos hace falta el dinero para suplir las necesidades, para suplir los gastos. Dijo aquel, sin dinero, si te hace falta 50 centavos para bajar al centro, por esos 50 centavos no te suben al camión, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario el dinero? Sí. Pero una cosa es el amor al dinero y otra cosa es aborrecer el dinero. No vamos a tocar el punto de aborrecer el dinero solamente como consejo. Hermanos, cuidémonos de no irnos al extremo y llegar a decir, no, yo aborrezco el dinero porque el dinero, ya predicó el pastor que es malo. No vamos a predicar de que el dinero es malo. Vamos a predicar acerca del amor al dinero. ¿Sale? Vamos a predicar acerca de lo que es el amor al dinero. Ahora sí. Porque si nos vamos al otro extremo, podemos caer en el error y llegar a ser conformistas. Y esa es otra cosa que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Es lo que dice ahí en Proverbios capítulo 2,
Y Dios no nos quiere como unas personas conformistas o como unas personas simples. Bien, vamos a lo que es el amor al dinero. Cuando hablamos acerca del amor del dinero, hablamos de tres cosas. Primero, hablamos de lo que es la acumulación del dinero, que esto a la larga se viene a convertir en avaricia. Las personas se vuelven avaras. Segundo, cuando hablamos del amor al dinero, también hablamos de buscar el dinero más que otras cosas en la vida. Incluso lo buscamos por encima de lo que viene a ser la familia, y lo buscamos por encima de Dios, y lo buscamos muy por encima de lo que es el servicio a los demás. Cuando nosotros hablamos del amor al dinero, también hablamos de personas que buscan el dinero más que esas tres cosas que son elementales en la vida de todas las personas. Y tercero, también hablamos de darle el primer lugar. Es decir, si no tienes dinero, sientes que no puedes hacer nada. Yo les pregunto, si no tienen dinero, ¿no podemos hacer nada? Sí podemos hacer algo, ¿verdad? Hay veces que yo he tenido, Dios, no hay dinero para comprar esto, para comprar aquello. Si hubiera dinero no estuviera trabajando en esto o estuviera haciendo lo otro. Pero Dios me dice, ¿verdad? Y me lleva a esos puntos de no necesitas dinero para trabajar, ¿verdad? Ponte a recoger la arena que tu hija tira los miércoles, ¿verdad? Ponte a recoger allá afuera todo lo que hay de basura, las piedras, la hierba. Entonces, hay veces que nos encapsulamos a, es que como no tengo dinero, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero no, hermanos, si no tenemos dinero podemos hacer muchas cosas. Pero hay personas que le dan el primer lugar, que si no hay dinero no avanzan hacia adelante, que si no hay dinero no puede hacer absolutamente nada, se sienten impotentes en todo aspecto, incluso hasta en el aspecto de amar, ¿verdad? Que dices, es que el amor a esa mujer, no es que como no tengo dinero y no le puedo comprar chocolates, y no le puedo comprar rosas, y no la puedo llevar a pasear, y no la puedo sacar al cine, no la voy a poder enamorar. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Amor al dinero. Antes de ser, ¿cómo se llama? Una persona, ¿verdad? Que sepa enamorar, sentimental, con un poema bien escrito, qué sé yo, con una bonita carta. Las personas que tendemos a veces, porque me llegaba a pasar a mí, a veces amar el dinero, creemos que es lo primero lo material y luego lo otro, y no es así. Eso es amor al dinero, darle al dinero el primer lugar. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, y más claramente ahí en lo que es la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Quiero que me acompañen ahí con su Biblia para que lo subrayen, ¿verdad? Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es la raíz de todos los males? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora vamos a ver cómo este versículo nos da tres puntos claros y negativos de lo que es el amor al dinero. Primero dice que es la raíz ¿de qué? De todos los males. Y una de las cosas por las cuales hay muchos pleitos a veces en la casa es por el dinero. Yo conocía el caso, porque a veces es correcto, pero otras veces no. Por ejemplo, yo tenía un familiar, ¿verdad? Una tía, ya no vive, que era de Guerrero, ¿verdad? Y ella era una persona que gastaba mucho, pero así en exceso. Les dieron, gracias a Dios, ellos tenían un buen trabajo, salieron de ese trabajo, la fábrica cerró, les dieron su liquidación. En aquel entonces, pues, las liquidaciones eran muy jugosas, por así decirlo. Tanto así que con sus dos liquidaciones pudieron comprar una micro. Con la liquidación de mi tío y la de mi tía pudieron comprar una micro para seguir sustentando a la familia. Bueno, la micro, etcétera, además. Podría hablar de todas las cosas que llevaron a que ellos perdieran esa micro,
pero lo voy a resumir en el amor al dinero porque así lo dice la palabra de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice de algunos males, dice de qué, de todos los males. Resulta que el chiste es que pierden esa micro y le dan el dinero a mi tía y en un día se gasta 40,000 pesos. Y le dice a mi tío, oye, dame del dinero que está para dar no sé qué y volver a invertir el dinero en algo menos riesgoso como la micro, porque no les estaba dejando. No, ya me lo gasté y si quieres pegarme, pégame, ¿verdad? Yo ya no tengo dinero. Si quieres demandarme, demándame. Si quieres hacer lo que... Sí, así le dijo. Y ella dijo, pues sí, ya no lo tengo, ¿qué quieres hacer? No, ¿cómo que ya no lo tienes? No, ya me lo gasté. Y dice, ¿pero en qué? No te voy a decir, me lo gasté simplemente, no sé. Y ya era de esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser posible que antes de consultar a su esposo en lo que gastó el dinero, que antes de ver por un bien familiar, antes de gastar en su propia persona, que antes de hacer cualquier cosa, tomara el dinero como primer lugar, tomara al dinero como lo más importante y creara algo incluso que fue la causa de la separación de ellos? Entonces vemos cómo aquí, ¿verdad? La palabra, si yo me preguntara por qué tronó ese matrimonio, puedo ir a ese pasaje donde digo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, segundo punto dice, el cual dice ahí, el cual codiciando algunos, dice que se extraviaron de la fe. Ahora, ahí la palabra, ¿verdad? En su etimología griega es apoplanao, que significa hacer descarriar o descarriarse de la verdad, y en su más profundo sentido es alejarse o estar muy lejos. Entonces, dice que el cual codiciando algunos, estamos hablando incluso de ya cristianos, se extraviaron, es decir, se descarriaron en el original, se alejaron de la verdad, se descarriaron de la verdad y se alejaron lejos. Qué tremendo es que el amor al dinero provoca que también los cristianos sean alejados de la fe cristiana. Dice la palabra de Dios, para que veamos un poquito más lo pesado de esta cuestión del amor al dinero, que Él ha puesto una calzada sobre nosotros. Recuerdan que alguna vez lo leímos el domingo que estábamos estudiando acerca de lo que es Jesús, y dice la palabra de Dios ahí en Zacarías, me parece ser, que profetiza, por muy torpe que sea, ¿verdad? Por muy torpe que seamos, quien ande en ese camino no se perderá. Por muy torpe que sea el que ande en ese camino, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo, que es un camino que Él lo pone fácil delante de nosotros, por muy torpe que sea, no se perderá. Pero aquí fíjense cómo hay una cuestión interesante, que el amor al dinero, ¿verdad? Tú andas en el camino como si fueras un tren sobre las vías, como si fueras un metro sobre la línea que te corresponde andar. No se descarría si va a cierta velocidad o como tiene que funcionar, no se descarría. Si va lento, mejor, menos se va a salir del camino. Pero aquí dice la palabra de Dios que el amor al dinero ha hecho que algunos creyentes se descarriaran, se salieran del camino y se fueran lejos. Qué tremendo es esto, hermanos, que el amor al dinero puede descarriar a las personas o alejarlos de la fe cristiana. Yo estoy más que convencido que cuando tú llegas al camino del Señor, el Señor también te puede prosperar. Es más, yo estoy convencido que si yo saliera, pero no quiero salir de lo que es el pastorado, pero yo estoy convencido que si yo saliera, hermanos, de lo que es el pastorado, yo sé que me hago rico. Y no es porque diga la realidad, ay, porque sí, me fregó, no queda, Juan Camanel. No, pero es que he encontrado los principios bíblicos que traen prosperidad a la vida de las personas. He encontrado principios bíblicos que traen bendición a las vidas de las personas, que yo quisiera aplicarlos a mi vida, pero no puedo hacerlo, porque aquel que se enreda, ¿verdad?,
y que es llamado a militar en la buena milicia, dice la palabra de Dios también en Timoteo, si se enreda en los negocios de la vida, no puede agradar a aquel que lo llamó. Por eso es que me quedo en ese sentido de, quisiera hacer algo más, pero no puedo. ¿Por qué? Porque Dios me llamó y a Él tengo que agradarle. Yo puedo ocupar mi tiempo y enfocarme en hacer otras miles de cosas para mi beneficio, pero no lo voy a hacer, hermanos, porque si no desagradaría a aquel que me llamó. Tengo que enfocarme en las cosas de la iglesia. Ahora, yo sé que cuando uno viene al camino de Dios, uno puede ser prosperado, uno puede ser bendecido. Lo malo es que muchas personas no están preparadas para la bendición. Y cuando Dios les bendice, cuando Dios aumenta sus ingresos, lo primero que pasa es que se descarrían de la fe. Lo primero que pasa es que se descarrían del amor a Dios. Y a mí me ha tocado ver en la otra congregación, hermanos, que había una pareja, un matrimonio, que era curioso porque les decían, mira esta hermanita, ¿verdad? En sus fotos del pasado, ya ahorita lo ve. No, la crítica no fue en el momento, la crítica ya fue apenas ahorita. Fíjate, las fotos de esta hermanita, siempre con el mismo suéter, siempre con la misma sudadera, y ahorita a la vez, cada 8 días anda yendo a comprar vestidos o ropa, y visten bien acá, y ahorita venimos, vamos a comer hot dogs, ¿verdad? Ya ni al DIF, ¿verdad? Van a comer hot dogs. Pero, ¿ves lo que ahora hacen dentro de la iglesia y no hacen nada? Les queda la iglesia cerca y no van. Les queda la congregación muy corto, pueden llegar caminando los hermanos y prefieren ir al cine, y prefieren estar paseando, y prefieren disfrutar de su dinero. Pero yo no sé, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Y ahí es donde ellos tuvieran que entender. Pero bueno, estamos hablando de por qué no amar el dinero. ¿Por qué? Te puede descarriar de la fe. Y él es un ejemplo de muchos. Es un ejemplo de muchos que no, el no estar preparados para ese tipo de bendición les puede hacer daño. Y yo recuerdo que el hermano decía osadamente, Señor, si aquellas personas que no te conocen pueden tener ese coche del año, ¿a poco nosotros que somos tus hijos no? Y Dios ahorita le ha dado cada carro, ¿verdad? Que tú dices, ahorita trae un Honda, mira, traía un Bora, mira, ahorita trae un Jetta, y todos así del año, 2 años para atrás, y dices, no hombre, ¿verdad? Qué bueno que Dios lo bendiga, porque ciertamente hay bendición en el camino del Señor, mas sin en cambio a precio de qué. El amor al dinero puede descarriarte de la fe. Dice, ahora fíjense, podemos estar dentro de la iglesia pero lejos o extraviados por causa del dinero. Aquí vamos a ver un extravío espiritual. Apenas vi en Noticias Cristianas, ¿verdad? Con esto del huracán, de los huracanes que golpearon allá Texas, vi que una iglesia de las más prósperas, de las más grandes que están en Texas, es la iglesia de Lakewood, que es una iglesia que pastorea el pastor Joel Osteen. No sé si ustedes han escuchado alguna prédica o han leído algún libro. Es el pastor, o era el pastor, ¿verdad?, de Marcos Witt en Estados Unidos. Marcos Witt predicaba en esa iglesia a los latinos en la tarde. Y es una iglesia que fue hecha dentro de un estadio de básquetbol. Entonces no sé cuántos miles de personas le caben. El chiste es que este pastor, ahora que fue el huracán, cerró sus puertas. Su primera reacción fue cerrar las puertas de la iglesia a los damnificados. Él pudo haber abierto la iglesia como un centro de acopio, como un lugar de refugio, etcétera, además, porque el agua no afectó a la iglesia, pero cerró las puertas porque su corazón en verdad no está en ayudar y en amar al prójimo, sino los corazones de muchos de estos pastores ya están más en lo económico. De hecho, él no se considera un pastor, él se considera un moderador, él se considera un consejero, él se considera una persona que sabe dar buenos consejos, pero que no es pastor.
Y ustedes vean, y lo van a ver dentro de lo que son las críticas, por la cuestión de la casa que tiene, ¿verdad? Que poco le basta para que sea mansión. Lo van a ver por las publicaciones cristianas que de repente hace, ¿verdad? Como, a mí no me afectaría ir a una boda homosexual. Cuando una vez en un canal de noticias le preguntaron lo mismo, y también tiene una pregunta que uno dijo, ay Dios, una cosa que uno dijo, ay señora, ayúdalo. Y es que él está enfocado a otras cosas. Él está enfocado a motivar a la gente, a que la gente se sienta bien, a que la gente haga dinero y que él tenga dinero, y mientras todo eso esté, todo está de maravilla, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo hay personas que se desvían de la fe por el amor al dinero. Otro personaje que ha sido muy criticado por los miles o por millones de dólares que tiene es pastor que fue usado en su tiempo de una manera poderosa de parte de Dios, llamado Benny Hinn. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de él. Él hace cosas como que agarra su saco y le da un sacazo a una persona y la persona vuela metros para atrás, ¿verdad? Y a veces nada más les hace así, y toda una fila de gente se cae y ahí queda. Muchas de las doctrinas y de las enseñanzas que él ha hecho ya han rayado en una doctrina errónea, en una doctrina que va en contra de los principios bíblicos. Por ejemplo, él de repente hacía algo que era muy común, que era ir y acostarse sobre la tumba de una hermana cristiana que se llamaba porque ya no vive, Kathryn Kuhlman. Él iba y se acostaba sobre la tumba de Kathryn Kuhlman, agarrando según un principio bíblico de recibir unción, de recibir sanidad, pero eso no vino a ser ni nuestro Señor Jesucristo ni ninguno de los apóstoles. Lo marca la Biblia, pero no es una doctrina a seguir, y ella se ha desviado para implementar este tipo de doctrinas que ya no están de acorde a lo que es la sana doctrina o la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Por amor al dinero, hermanos. Ustedes vean enlace y hay algo que le llaman la maratónica, ¿verdad? Que es, hoy vamos a hacer una maratónica. ¿De qué? De que tu familia quede unida. ¿Quién de ustedes no quisiera que su familia estuviera unida? Yo creo que todos queremos que la familia esté unida. Entonces tú ves esa maratónica y dices, pero ¿sabes qué? Ahí te va la palabra. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Te mandan versículos como, y si creyeres verás la gloria de Dios, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y te comienzan a dar una explicación de ese versículo bíblico, y luego te dicen, ahora ya agarraste, ya escuchaste la palabra, ahora pacta la palabra, ¿verdad? Vale que pactar la palabra es decir, sí Señor, yo la abrazo, yo lo creo, porque una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es creer. Dice la palabra de Dios que al que cree todo es posible. No podemos ni decretar, no podemos ni pactar, porque cuando uno pacta con alguien similar en su altura, en su nivel, y nosotros no estamos al nivel de Dios. Y el chiste es que te dicen, pacta la palabra. ¿Y cómo es pactar la palabra? Pues tienes que mandarles a su cuenta, ¿verdad? Ya sea uno de 500, uno de 1000, una oferta grande que verdaderamente, dijo una vez Cash Luna, ¿verdad? Del tamaño que quieras tu milagro, tiene que ser también el tamaño de tu ofrenda. Entonces eso es antibíblico, hermanos. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. Eso está mal. Pero hay personas que así lo enseñan. ¿Por qué? Porque ya se desviaron de la fe. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Por el amor al dinero. Ahora, ojalá viéramos, ¿verdad?, que esas iglesias sueltan los miles que tienen ahí para ayudar a los damnificados, ¿verdad? Y fueran menos vistos como personas muy ricas. Había un pastor de esa línea que también predica en enlace, que dice, yo sé que Dios me va a bendecir con un avión, con un jet privado y que no sé qué, porque Dios es grande y poderoso y que no sé qué, y entonces los que no tenemos jet no estamos bendecidos. Los que no tenemos un jet privado estamos haciendo las cosas mal. Pero hay personas que se van por eso, se han desviado, hermanos, de la fe. Ahora, vamos con una advertencia que es igual de grande, ahí en Santiago capítulo 5, versículo 1. Santiago está más adelante de Hebreo.
Si llegaste a Apocalipsis, ya te pasaste. Si llegaste a Pedro o a Juan, ya te pasaste. Santiago, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra así, del 1 al 3. ¿Quieres que se vuelva a pegar en la mano? No. Rico, Ponlo ahí. llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y Llévalo vuestras para allá. ropas están Allá vestidas estaba. de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho se señalará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, hablando acerca de las riquezas terrenales. De cierta manera la Biblia lo marca como lo más incierto de la vida. Primero, el creyente, hermanos, no debe de confiar en el mucho dinero. Aquí dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas. Un hermano una vez dio una profecía tremenda. Yo a la verdad me estremece y yo creo que es real. Él tuvo un sueño creo yo de parte de Dios, donde dice que él comenzó a ver un remolino en la sociedad. Era una ciudad y comenzó a ver un remolino. Y en ese remolino, en medio, estaban lo que eran grandes casas, grandes empresas, grandes edificios, y comenzaron a irse abajo esos grandes edificios que eran admirables, que eran costosos, que eran de personas ricas. Posteriormente comenzaron a irse, ¿verdad?, las casas que estaban bonitas, las casas que no estaban tan grandes, pero que tenían grande prestigio, y hasta el último quedaron, ¿verdad?, para hundirse las casas pobres. Hasta el último quedaron para hundirse las casas de madera, las casas de cartón, las casas de gente muy, muy humilde. Esa profecía, hermanos, se puede cumplir. Cuando hay una recesión económica, no crean que le pega primeramente a los pobres. Aunque a nosotros nos suben los impuestos y aunque a nosotros nos suben los víveres, a quienes más les pegan, ¿a quienes creen que sean? Aunque usted no lo crea, a los ricos y a los multimillonarios. De hecho, un dato curioso es que en el 2007 al 2010, que hubo una recesión económica, ustedes lo pueden checar ahí en el internet, hay hasta 10,000 suicidios de personas que tenían muchos bienes. Uno de ellos, un alemán, Adolf Merkel, que era multimillonario alemán, se suicidó porque había perdido en la bolsa de valores 1,000 millones. La revista Forbes, que es la revista que cataloga a los ricos y a los millonarios del mundo, lo ubicaba en el lugar número 44 de los más ricos y millonarios de todo el mundo. Su riqueza era evaluada en 7,000 millones de dólares o de euros, ya no recuerdo. Yo creo que es de dólares. 7,000 millones de dólares. Perdió 1,000 millones y terminó suicidándose, poniéndose sobre las vías de un tren a los 74 años de edad. Una persona a los 74 años de edad, yo creo que les son suficientes 6,000 millones de dólares para vivir. ¿Ustedes qué creen? Sin embargo, no era solo eso. Obviamente había unas situaciones que tenían que ver con las empresas, que tenían que ver con empleados, que tenían que ver con muchos problemas y demás. Y no aguantó la presión y terminó suicidándose. Y como él, muchos en la Gran Depresión de los Estados Unidos y diversos tiempos donde ha habido recesiones y los ricos comienzan a perder sus riquezas, son los primeros que se hunden. Yo creo, hermanos, que todas estas situaciones que nos están pasando como país nos están preparando para los últimos tiempos. No es que Dios no nos quiera bendecir y no es que ya no vaya a haber bendición en tu casa, no. Pero también tenemos que aprender a prepararnos, hermanos, para, como decía Pablo, vivir en la abundancia y vivir en la escasez. Estás acostumbrado a echarte diario una coca de 2 litros, ¿verdad? A lo mejor es importante que aprendas a mediarte y a comprarte un kilo de limones, ¿verdad?, que te cuestan 10 pesos. La otra vez mi esposa con una bolsa de 10 pesos de limones me hizo agua 3 días. A lo mejor es necesario que comiences, o estas situaciones donde quizás antes viajabas más en tu carro con menos gasolina y ahora tienes que viajar menos, a lo mejor Dios nos está enseñando algo.
que tiene que ver con la profecía que quizás el hermano dijo, donde la misma palabra de Dios dice aullar, ¿verdad? Llorar y aullar por las miserias que vendrán, pero ¿quiénes? Primeramente a los ricos. Esto es tremendo. Tenemos que aprender a lo mejor a vivir en la pobreza. De hecho, aprender en la pobreza es prepararse para la grandeza que proviene de Dios. Y el ejemplo que tomo para esta verdad bíblica es el ejemplo de Job. Alguien que tenía mucho dinero, vino a perderlo todo en poco tiempo, porque el enemigo así lo probó, porque así se lo planteó a Dios y Dios se lo permitió. Y vino a perder todo, y posteriormente él, dice la palabra, con todo no negó a Dios, y con todo fue ejemplo a las personas que venían a enseñarle y a redarguirle y a molestarle. Dice, no, mi siervo Job, yo no tengo cosas en contra de él. Sin embargo, aprendió algunas cosas que él no había aprendido en su vida, y lo posterior que vino a su vida fue que él fue bendecido 7 veces más. 7 veces más de lo que él tenía. Dios se lo dio, se lo multiplicó. Si él era rico, Dios lo hizo más rico, ¿verdad? Y esa es una cosa que todos tenemos que aprender. Quizás aprender en la pobreza es prepararse para la grandeza que proviene de Dios. De Dios, no del hombre, no de nuestra propia fuerza o de nuestra suerte, sino de Dios, de una grandeza diferente, porque Dios sabe que ya ha sido preparado de una manera también diferente para saber gastar. Y no te descarríes. Ahora, ahí en lo que es Hebreo, vamos al segundo punto. Regresemos ahí a Hebreos, capítulo 13. Segundo punto. En el versículo 6, fíjense cómo dice la palabra de Dios. Ay, yo no estoy ahí, estoy en otro libro. ¿Ya están ahí? Dice, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Segundo punto de esta enseñanza es la parte humana o carnal en el no temeré. La parte humana o carnal reflejada en el no temeré. Nos da 2 connotaciones esto. Primero, nosotros, hermanos, ¿a qué punto nos va llevando Dios? A ser sumisos y obedientes en lo laboral. Pero muchas veces, por pensar que somos sumisos, hay algunos cristianos que dicen, no, pero es que sí, la Biblia dice manso, pero no menso. ¿Ah? Y no nos queremos dejar y siempre ponemos algunas situaciones para defender nuestra persona. Y si yo les digo, hermanos, sean obedientes a sus patrones y trabajen como si fuera su empresa de ustedes, si ustedes estuvieran ganando más dinero que nadie, algunos de ustedes dirán, no, es que si hago eso, todos me van a agarrar de bajada. Si comienzo a servir de una manera más allá de lo que a mí me corresponde, todos me van a agarrar de su cochinito. Si comienzo a ser muy obediente, el patrón hasta cuando él quiera me va a correr. Y comenzamos a tener un miedo al abuso laboral que podemos recibir en el lugar donde trabajamos. Es que si le doy empleo, es que si le enseño a una persona a hacer el trabajo que yo hago, quizás esa persona lo haga más y me corra. Quizás esa persona lo haga mejor y a mí me hagan a un lado y ahí lo pongan en mi lugar. Por eso yo no le enseño a nadie. Y hay personas que así son. Hay muchas personas que así son, pero aquí la palabra de Dios dice que no temeré, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios nos lleva a trabajar de una manera honrada sin que tengas temor. Tú esfuérzate y no tengas temor a lo que va a ser el abuso laboral. Segunda connotación de esta palabra es que quizás quiera también enseñarnos un querer de parte nuestro ser abusivos más que abusados en mi labor. Hay un dichito aquí en lo laboral que dice, ¿cuántos han escuchado este dicho que dice, el patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo? ¿Cuántos lo han escuchado? Allá en México se daba, a mí hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, es decir, está mal.
porque siento que mi patrón nada más soy yo. Es más, lo que voy a hacer y lo que a mí me tocaba ver en muchos hermanos, ¿verdad?, que estaban yendo a la iglesia, me tocó escuchar el testimonio de uno, nos lo platicaba muy natural, apenas estaba convirtiendo y se terminó de convertir el tremendo. Y él decía, él trabajaba en la Yamaha, fíjense, él trabajaba en la fábrica de la Yamaha, hacían motos, y él estaba en el área de almacén. Él no había terminado ni la secundaria, pero tenía buen empleo. Y una de las cosas que los tremendos hacían es que como él estaba en el almacén, se coordinaba, porque para eso sí somos buenos, se coordinaba con otras personas igual de mañosas que él, y veía la manera de sacar las piezas de la moto por una barda y las aventaban a un río. Y ya cuando salían de la fábrica, ahí van todos, ¿verdad?, con hormiguitas por todas las piezas que habían aventado el día que no había supervisor, por los motores, por las llantas, por etcétera, por demás. Y así ellos se hacían de más dinero. Qué tremendo que esa sea la mentalidad del mexicano. Y tenemos que claudicar eso si somos cristianos. No agrada a Dios. Al contrario, tú tienes que estar confiado. Vamos ya para cerrar, para terminar. Ahí en Deuteronomio, capítulo 31, es una promesa que el Señor da. Y fíjense cómo nos enseña la palabra de Dios aquí a través de esta promesa. Versículo 8, capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Es decir, aquí en la palabra desamparar, que es una palabra que en su etimología hebrea es la palabra san, significa Él no va a aflojar nada contigo, Él no te va a soltar, Él no va a renunciar a ti, Él no te va a fallar, Él no te va a faltar. Todas estas palabras caben, ¿verdad?, en esa palabra de Él no te desamparará. Cuando Él te está diciendo Él no te desamparará, también te está diciendo Él no va a aflojar el paso contigo, Él no te va a soltar, Él no va a renunciar a ti, Él no te va a fallar y Él no te va a faltar. Es decir, ya no te claves nada. No necesitas de eso para ser una persona de bien o tener una prosperidad que anhelas y deseas. No necesitas de eso para poder prosperar en la vida. No necesitas de eso, amado hermano. ¿Por qué? Porque si Él está contigo y Él va delante de ti, en lo que tú hagas, el Señor te va a bendecir. Qué tremendo que muchos mexicanos así seamos, y por eso el país es el que está como está. Porque podemos culpar al gobierno, pero yo veo también la realidad en las personas. Y a mí tristemente en la fábrica, cuando yo trabajaba, vi muchos casos similares a los que les platiqué ahorita. Gente que no trabajaba, gente que no le importaba la producción, gente que mandaba tiempo, gente que maldecía al dueño, gente que no procuraba ni el baño a donde iba a hacer sus necesidades. Y uno dice, por eso estamos así como estamos los mexicanos, por eso estamos como estamos. Conclusión, debemos tener un enfoque competitivo en lo laboral. Debemos tener un enfoque competitivo en lo laboral, buscando superarnos a nosotros mismos, no a nadie más, a nosotros mismos. Ahora fíjate con esta condición, sin esperar la grandeza que da el mundo. Sin esperar la grandeza que da el mundo. Porque si todo esto lo haces con el enfoque, ay, yo quiero ser jefe para mandar a las personas, ay, yo quiero ser jefe para tener una criada en mi casa, o para tener a alguien que me esté manejando mi carro, un chofer, etcétera, demás. Entonces te estás inclinando por un amor hacia el dinero, y puedes caer en ese error. ¿Cómo tenemos que ser los cristianos? Tenemos que ser competitivos en lo laboral, buscando superarnos a nosotros mismos sin esperar la grandeza del mundo. No busques la grandeza del mundo, mejor espera a que llegue la grandeza de Dios. Y cuando llegue esa grandeza de Dios, entonces sí podrás decir lo que dice el Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Y cuando estés preparado, el Señor te va a llevar a ese punto como Job, donde te multiplique todos tus bienes, donde te multiplique tu provisión, donde te haga próspero. Porque, hermanos, la Biblia nos habla de que las personas que buscaban a Dios, Abraham, David, José, Job, eran personas muy prósperas.
no eran personas que tenían escasez. Saúl decía, no, pero Saulo de Tarso con Pablo dice que él sabía vivir en pobreza y en escasez. Sí, sabía limitarse, pero también tenía con queso las quesadillas. Porque ustedes lean las epístolas y quiero ir a Roma, quiero ir a España, quiero ir otra vez a Macedonia, quiero regresar. Hermanos, ustedes saben que cuando hablamos de viajar, ¿hablamos de qué? De dinero. Porque no crean que se iba ahí escondido entre los barriles como polizote, no, rascaba. Cuando nosotros estemos preparados va a fluir el dinero como Dios quiere que fluya, pero no ames primero eso, ama el proceso que Dios tiene para contigo. Amén. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies para orar y cerrar esta palabra. Y si tú has obrado mal, en el caso de que quizás has buscado esa grandeza y en lo laboral has hecho algo incorrecto, y si tú te has visualizado en una de las 3 primeras personas que aman el dinero, hablamos de los que acumulan dinero, de los que buscan más dinero que otras cosas en la vida, o de los que les dan el primer lugar, pídele primeramente perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname, porque uno de los deberes cristianos es no amar el dinero. Y yo no quiero ser aquellas personas que aman el dinero. Comienza a orar con tus propias palabras, con lo que salga de tu corazón. La oración es lo que sale de tu corazón. Cierra tus ojos y dile a Dios, hermano y hermana, dile a Dios, yo no quiero amar más el dinero que otras cosas que son importantes en la vida. Yo no quiero amar más el dinero que otras cosas que son de bendición para mi vida y para mi familia, para la iglesia y para las personas que me rodean. Yo no quiero amar la grandeza que da el dinero, porque esa grandeza desvía del camino de los justos, desvía de la sana doctrina y desvía de lo que verdaderamente quiere Dios para nosotros. Yo no quiero amar el dinero, porque el dinero, dice la palabra, es la raíz de todos los males. No es la raíz de un mal ni de dos, es la raíz de todos los males. Y yo no quiero amar el dinero, porque no quiero ser un árbol de males, y ni que mis frutos sean malos frutos para los que me rodean. Perdóname si he amado el dinero, Señor. Dile a Dios, perdóname si he amado el dinero. Perdóname si le he dado algo importante. Porque sabes una cosa, hermano y hermana, si tú amas el dinero, seguramente el Señor tiene el segundo, el tercero, el cuarto lugar o hasta el último lugar en tu vida. Si tú amas el dinero, el Señor no tiene el primer lugar en tu corazón. No ames el dinero, ama más al Señor tu Dios, y espera en Él, porque dice su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Te doy gracias, Jesús, por esta noche. Amén y amén.